Hola, muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos al conversatorio sobre los cambios que contempla el nuevo proyecto de ley de delitos económicos. Este proyecto busca sistematizar un catálogo de delitos económicos y su propósito es una reacción más eficaz frente a la comisión de delitos relacionados con el provecho ilícito de individuos y las organizaciones de personas que se desempeñan dentro de la economía formal. Esto determina, sin lugar a dudas, un cambio fundamental en la gobernanza de las empresas, en los programas de cumplimiento y en los modelos de prevención de delitos, los que deberán enfocar sus esfuerzos en promover con convicción una cultura corporativa que se sustente en la integridad, la ética, la coherencia y la consistencia. Como es evidente, este es un proyecto de ley muy relevante, muy complejo y existe una natural preocupación por posibles inconsistencias, diferencias de trato injustificadas o un inadecuado tratamiento de la criminalidad de la empresa. Para hablar sobre este interesante proyecto, estamos acá con dos distinguidísimos abogados, Edmundo Luchans, abogado de la Universidad de los Andes, máster en Derecho Internacional y máster en Administración de Empresas MBA de la Universidad de Washington, D.C., ex fiscal de la Compañía Sudamericana de Vapores y abogado miembro de la Fiscalía de Quiñenco. Actualmente, además, se desempeña como oficial de cumplimiento legal de la Compañía Sudamericana de Vapores y abogado consultor del estudio Luchans Abogado. Concentra su práctica profesional en temas de cumplimiento, sociedades anónimas y mercado de valores. También tenemos invitado acá a Julio Pellegrini, abogado de la Universidad Católica y máster en Derecho de la Universidad de Chicago. Es árbitro del Centro de Arbitraje y Mediación de nuestra Cámara, director de Enel Generación, árbitro del Centro Nacional de Arbitraje, miembro del Centro Consultivo de Libre Competencia de la Universidad Católica, miembro del Círculo Legal de ICARE y además es un destacadísimo profesor de Derecho Civil de la misma universidad. Les agradecemos muy especialmente que nos vengan a ilustrar sobre esta materia. Les cuento a todos que vamos a recibir sus preguntas a través del chat y esperamos contar con el tiempo suficiente para aclarar todas sus dudas. Les doy la palabra, les agradezco nuevamente, es un honor tenerlos acá en la Cámara de Comercio de Santiago y esperamos aprender muchísimo de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días. Quisiera agradecer a la Cámara de Comercio de Santiago, a su presidenta, a María Teresa Vial, a Juan Francisco Velasco y a los organizadores de esta entretenida invitación. La idea de hoy es exponerles en no más de 30 minutos este proyecto, que es bastante largo y que comprende cerca de 7 u 8 disciplinas distintas del derecho. Obviamente no vamos a poder estar en profundidad en cada una de ellas porque no hay tiempo, pero sí vamos a tener una visión general y después podemos contestar algunas preguntas que ustedes puedan tener. Como decía María Teresa, se trata de un proyecto cuyo objetivo es sistematizar un catálogo de delitos económicos y que busca una mayor y más eficaz reacción frente a la comisión de delitos relacionados con el provecho ilícito dentro del marco de la economía formal. Simplemente para saber su origen, es bueno saber que en enero de 2020 se presentaron 2 iniciativas legales, curiosamente con un día de diferencia una de la otra. La primera para ampliar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que se ha venido empleando en los últimos años, y además regular el ejercicio de la acción penal. Y la otra, que es la que le da la característica de transversar este proyecto, porque ustedes, como pueden ver ahí en la slide, provino de diputados de distintos sectores, buscaba sistematizar los delitos económicos y los atentados contra el medio ambiente. Entonces se fusionaron ambos proyectos y avanzaron, y hace aproximadamente 3 meses, un poco menos, la Cámara de Diputados aprobó este proyecto de manera ultra rápida y el 20 de julio ingresó al Senado. Si nosotros tuviésemos que resumir este proyecto en pocas palabras, porque es un gran proyecto, como decía, incluye muchas disciplinas, podríamos decir que establece 4 categorías de delito que agrupan un total de casi 200 tipos penales.
casi 200 delitos. Establece un régimen particular de atenuantes y agravantes, distinto al tradicional del Código Penal, que influye obviamente en las penas. Modifica las penas sustitutivas. Introduce un elemento nuevo que es un sistema de multa graduado según los ingresos diarios del que comete el delito, de lo que se ha conocido como el sistema Díaz-Multa. Además regula lo que se conoce como el comiso de ganancias, que es bien interesante y bastante novedoso también. Después, como les comentaba, amplía la responsabilidad de las personas jurídicas, que se ha venido de un tiempo a esta parte ampliando considerablemente. Modifica muchos otros cuerpos legales, modifica el decreto de ley 211, la ley del medio ambiente, así como también los delitos tributarios y la ordenanza de aduana. Además, agrega sanciones al abuso del empleador, en dos casos concretos que vamos a ver, y también agrega la figura de la publicidad engañosa en derecho al consumidor, que ya existía, pero ahora le da un carácter penal sancionándolo con pena privativa de libertad. Entonces, veamos con mayor detalle algunos de estos cambios. Respecto a los delitos, como les decía, esta ley incorpora cerca de 200 tipos penales, un poco menos, 190 y tantos. Algunos son antiguos, que los somete a este nuevo estatuto, pero también crea nuevos delitos. Posiblemente los medioambientales son los más importantes. En el origen del proyecto, ¿no es cierto?, existían 4 categorías. Hoy día están fusionadas 2 de ellas, entonces podemos decir con claridad que hoy día se agrupan en 3 categorías estos delitos. Un primer grupo son los delitos de carácter, llamémoslo, económico-financiero, ¿ah?, en que con total independencia de quién los ejecuta o las circunstancias de su comisión, ¿no es cierto?, lo importante es que infringen leyes que ya regulaban ciertas conductas en el mercado económico-financiero. Son los delitos contra la ley de mercado de valores, mercado financiero en general, el decreto de ley sobre libre competencia y la ley general de banco, entre varios otros. Hay una segunda y tercer grupo, hoy día están más o menos fusionados, que es un extenso listado de delitos que se consideran económicos por quién los comete, porque han sido cometidos por un sujeto al interior de una empresa o bien en beneficio de una empresa. Y ahí están delitos habaneros, medioambientales, estafa, cuando son ejecutados por, ¿no es cierto?, un sujeto al interior de una empresa o en beneficio de una empresa, toman inmediatamente este cariz de delito económico. Y finalmente, también se sanciona como delito económico los casos de agotamiento del delito base, o sea, lo que se conoce como la receptación o como el lavado o blanqueado de activos. Solo cuando los objetos o especies provienen de un delito económico. Por ejemplo, el lavado de dinero que proviene del narcotráfico no es un delito económico, es un delito, ¿no es cierto?, al cual se le aplica el estatuto tradicional. Pero si ese lavado de dinero proviene de una estafa piramidal, ahí la receptación o blanqueo de activos, ¿no es cierto?, son delito económico y se le aplica esta ley. ¿Qué significa que se le aplique esta ley? Y eso es el corazón del proyecto. Tiene alguna diferencia en lo que le decían en términos de penas sustitutivas y también de atenuantes y agravantes. En relación con las penas sustitutivas, el proyecto modifica la actualmente vigente, que permiten reemplazar la cárcel por otras sanciones como la libertad vigilada, la reclusión parcial, la remisión condicional, etc. Por lo tanto, establece un sistema propio de determinación de penas privativas de libertad, que obviamente es mucho más estricto. En concreto, para aterrizar un poco estos conceptos, lo que hace el proyecto es modificar las penas sustitutivas en 2 sentidos. En primer lugar, excluye la libertad vigilada. O sea, solo permite como pena sustitutiva la remisión condicional y la reclusión parcial. No hay posibilidad de libertad vigilada. Además, respecto a la remisión condicional y la reclusión parcial, también establece un sistema más estricto. ¿Por qué? Restringe la posibilidad de acceder a la remisión condicional a caso en que se aplique al menos una circunstancia atenuante muy calificada. La remisión condicional, yo no soy experto en derecho penal, lo anuncio desde ya, yo me dedico más bien al derecho económico comercial, pero todos sabemos que la remisión condicional consiste en la asistencia del condenado regularmente ante la autoridad durante cierto tiempo.
en que está en observación. Entonces, una persona queda, por ejemplo, firmando los días sábados, que es el ejemplo más clásico. Entonces, este proyecto autoriza la revisión condicional solo de una manera muy excepcional, más excepcional que respecto a los demás delitos, cuando ocurrió una atenuante muy calificada. Después vamos a ver qué es una atenuante muy calificada en detalle, pero un buen ejemplo de esta atenuante muy calificada o especial es que el condenado haya actuado en interés de personas necesitadas o por necesidad personal apremiante. En los demás casos, en que no hay atenuante, no se puede acceder a este beneficio y el condenado debe ir preso, presidio efectivo. Respecto de la reclusión parcial del condenado en su domicilio o en un establecimiento especial, este beneficio se pierde si aparece un agravante. Ya vamos a ver la agravante con más detalle, pero, por ejemplo, es un agravante especial que el condenado haya participado en una posición jerárquica superior a la organización, como gerente general, director, socio administrador o un accionista socio con poder de influir en la administración. En ese caso no hay posibilidad de que la pena se cumpla en la casa o en algún establecimiento especial. El gerente o el director deben irse preso. Respecto a las atenuantes y agravantes, se establecen, como decía, algunas especiales y particulares solo para los delitos económicos, distintas de las que aplican para el resto del sistema penal. Por ejemplo, como señalaba antes, son agravantes cuando se tiene una posición jerárquica superior, o bien siendo una posición intermedia, se participa activamente o se ejerce autoridad para respetar el hecho. Por ejemplo, sin ser gerente, un subgerente que presiona a un subordinado. Esa es agravante. Y esa agravante será muy calificada, ¿no es cierto?, por el hecho de ejercer presión a un subordinado. También es agravante en que se haya ocasionado un perjuicio o se haya aportado un beneficio que supera los 400 UTM. Bueno, el valor de la unidad tributaria mensual actual diría que 400 UTM son cerca de 21 millones de pesos. Entonces, si es sobre 21 millones de pesos, inmediatamente es una agravante. Y si supera las 40.000 UTM, que vendrían a ser como 2.000 millones de pesos, será una agravante muy calificada. Lo mismo cuando se afecta el suministro de bienes de primera necesidad o se afecta a individuos que pertenecen a un grupo vulnerable. En esos casos también será una agravante muy calificada. Respecto a las atenuantes, también son particulares para los delitos económicos. Entre las atenuantes se encuentra, por ejemplo, el que no se haya buscado un provecho económico para sí, sino que para otro. O la omisión de acciones para evitar un delito que se sabe se está cometiendo, que es otra atenuante. O que el daño que se cometa con el delito sea limitado, de menos de 400 UTM, menos de 21 millones de pesos. También son atenuantes que se haya actuado por interés de personas vulnerables, por una necesidad personal apremiante, o si se actuó bajo presión o subordinación. Esos son los ejemplos de atenuantes especiales. En lo que se refiere a las sanciones, ¿no es cierto?, más allá que el hecho de que las atenuantes y agravantes sean especiales y el hecho de que se restrinjan las penas sustitutivas, obviamente repercute directamente en las sanciones, este proyecto es muy novedoso porque establece un sistema de multas muy particular. El proyecto señala que todo delito económico conlleva necesariamente una pena de multa que no puede ser sustituida por otra pena. Tiene que aplicarse. Y lo novedoso en este punto es que el proyecto introduce un sistema de días multa, que ha sido uno de los aspectos más controversiales del proyecto. Determinado valor de día de multa, se multiplica la cantidad de días que señala la ley, dependiendo de la extensión que tenga la pena privativa de libertad, por el día multa. ¿Qué significa esto del día multa? El valor del día multa se determina según el ingreso diario promedio del condenado durante el año anterior a la investigación. Entonces, para calcular dicho ingreso, el tribunal, el juez, tiene que considerar todos los ingresos, las remuneraciones, renta de ingresos de cualquier naturaleza, bonos, etc. Incluso más, el proyecto se pone en el escenario en que el ingreso diario promedio sea desproporcionadamente bajo en comparación con el patrimonio del condenado. El condenado tiene un muy buen patrimonio, pero por alguna razón está recibiendo, o recibió el año anterior, unos ingresos que son menores o desproporcionados en comparación con su patrimonio. En ese caso, la ley autoriza al juez para que revise todos los antecedentes sobre rentas, gastos, modo de vida y cualquier otro factor relevante del condenado para determinar la multa.
por lo mismo, una de las críticas que se le ha hecho al proyecto es precisamente que se trataría de un sistema de multas a la medida, un poco tailor-made, que es sensible a la diferencia económica entre los condenados. Estas días multas tienen límite. El ingreso por día no puede ser inferior a medio TM, o sea, son como 25, 26 mil pesos, ni tampoco puede ser superior a 1000 UTM, que es 51 millones de pesos al día. Pues bien, determinado el valor del día de multa, se multiplica por la cantidad de días que señala la ley en la tabla, dependiendo de la extensión que tenga la pena privativa de libertad. Depende de cuánto se le dé de días de cárcel, ¿no es cierto? Se aplica en esa tabla los días de multa. En lo que se refiere a las materias particulares, a distintas disciplinas que toca este proyecto, que son varias, si quieres, en Mundo, puedes exponer tú a continuación cuáles son, para hacer un poco de cambio interlocutor. Muchas gracias, Julio. Buenos días a todos y gracias por la invitación. Como les adelantaba Julio, el proyecto es bastante amplio y ambicioso en el sentido de que modifica muchos cuerpos legales. Entonces voy a referirme yo de modo ejemplar a algunos de esos cuerpos legales. El primero, en materias de medio ambiente, se incorpora un título bastante extenso al Código Penal. Hay que recordar que en el año 2019, con la ley 21.132, que crea el nuevo Cernapesca, ¿no es cierto? Y que modifica con ello la Ley General de Pesca y Acuicultura, se incorporaron 4 tipos penales a la penalidad general, por así decirlo, y al régimen especial de responsabilidad penal de las personas jurídicas, al catálogo. 4 delitos, por supuesto, vinculados a la actividad pesquera, por así decirlo. Pero el proyecto no solo abarca esas materias, sino que sanciona otras, por así decirlo, ¿no es cierto? Una de las cosas que distingue es que sanciona a aquellos que, sin haber sometido su actividad a una evaluación de impacto ambiental, estando obligado a ello, o sin la debida autorización, vierten sustancias contaminantes en aguas marinas, continentales, o liberen sustancias contaminantes al aire, entre otros. Otra cosa que nosotros queremos destacar es que el proyecto además sanciona gravemente uno o más de los componentes ambientales de un parque nacional, una reserva nacional, un monumento nacional, entre otros. Respecto a los denominados abusos del empleador, el proyecto incorpora 2 tipos penales que cabe la pena nosotros queremos destacar. El primero dice relación con la sanción de quien abusare del empleado en situación de necesidad o inexperiencia, ¿no es cierto?, y le pague un salario manifiestamente desproporcionado o inferior al previsto en la ley. Esto llama la atención, ¿no? Y el segundo dice relación con la retención de las cotizaciones provisionales de un trabajador, declarando una remuneración imponible menor a la real y disminuyendo con ello las cotizaciones a descontar y a entrar. Respecto del DL 211, el proyecto también incorpora modificaciones a la normativa para la defensa de la libre competencia. Algo que también llama la atención, ¿no es cierto? Le impone a la Fiscalía Nacional Económica la obligación de querellarse ante casos de exclusión bienes de primera necesidad. La propia norma incorpora un listado, por así decirlo, identificando lo que se entiende por bienes de primera necesidad. Y presentado el requerimiento ante el TLC, la Fiscalía tiene un plazo de 90 días para querellarse. A la fecha, la Fiscalía Nacional Económica tiene el monopolio del ejercicio de la acción penal en materia de ilícitos de competencia, pero es algo facultativo, ¿no es cierto? Lo que le impone el proyecto, o le impondría el proyecto a aprobarse, es la obligación de querellarse. Eso tiene, o puede tener, una serie de repercusiones en distintas instituciones vinculadas a libre competencia, como la de la acción compensada, ¿no es cierto? Pero es algo también novedoso. Respecto a la Ley de Protección al Consumidor, Julio ya les adelantaba, se incorpora la pena de cárcel para la publicidad engañosa respecto a productos o servicios financieros. Y otro punto que destacaba también Julio respecto al comiso de ganancias. Esto es bastante novedoso en el proyecto y a mí me ha tocado participar de algunos seminarios y siempre las preguntas que se repiten dicen relación con el comiso de ganancias, ¿no? El comiso de ganancias permite al Estado, básicamente, privar a una persona de las ganancias obtenidas
consecuencia de la comisión de un delito. Es básicamente una consecuencia civil derivada de la comisión de un delito. ¿Cierto? El proyecto introduce dos cosas bastante particulares respecto al comiso. El primero es que establece el comiso de ganancias respecto a personas que no hubieran intervenido en el hecho. Por ejemplo, si uno hereda, ¿no es cierto?, un bien que fue adquirido, por así decirlo, con el fruto de un delito, o en el caso de una persona jurídica, como aporte de patrimonio. Y la segunda novedad respecto al comiso es que establece el comiso de ganancias sin sentencia previa. Entonces, eso es algo bastante particular. En ese caso, se acreditaría la comisión del delito, se acreditaría también el fruto o ganancia como resultado de la comisión de ese delito, pero no obstante no haber un responsable del delito, por distintas razones, igualmente se decomisan las ganancias obtenidas fruto de la comisión del delito. Y eso sería en una única audiencia que tendría por objeto básicamente imponer, en este caso, la sanción del comiso de las ganancias. El proyecto también modifica ciertas disposiciones de la Ley de Sociedad Anónima y la Ley de Mercado de Valores, incorporando tipos penales nuevos. En el caso particular de la Ley de Sociedad Anónima, sanciona como delito la entrega de información falsa o incompleta sobre aspectos relevantes de una sociedad anónima. Aspectos relevantes que dicen relación con la situación financiera o jurídica, por ejemplo, de la sociedad anónima. Y es básicamente, en el caso de una sociedad anónima, ¿no es cierto?, un emisor de valores, información que tiene que mantener al día o reportar periódicamente a la Comisión para el Mercado Financiero o al mercado en general, ¿no es cierto?, la memoria, los estados financieros. Y el delito, por supuesto, que tiene el fundamento en aquellos que son obligados a proporcionar esa información, los directores, los gerentes y hasta los auditores. También incorpora en la Ley de Sociedad Anónima un tipo penal que llama la atención, que es básicamente el ejercicio de la acción del controlador de una sociedad anónima, por ponerlo así. Es básicamente sanciona como delito la imposición de acuerdo en juntas de accionistas o en el directorio, tratándose de una sociedad anónima, no reporten beneficios para la sociedad y que sí reporten beneficios para el controlador o para un tercero. Pasando a la Ley de Mercado de Valores, se incorpora un título muy extenso respecto a la sanción por la operación utilizando información privilegiada. Y dentro de los tipos que llaman la atención, también se incorpora como delito a la Ley de Mercado de Valores las transacciones de valores que tienen por objeto alterar o mantener artificialmente el precio de mercado de uno o más valores. Pasando a los delitos tributarios, el proyecto incorpora una especie de acción penal pública en materia tributaria, que consiste básicamente en que el Ministerio Público, conociendo, ¿no es cierto?, en una investigación de delitos comunes, tome conocimiento de hechos que puedan ser constitutivos de delitos tributarios, en que la cuantía exceda de 30 UTA, estamos hablando más o menos de 19, 20 millones de pesos, y afecten gravemente el patrimonio fiscal. En este caso, el Ministerio Público podrá, ¿no es cierto?, querellarse por los delitos tributarios en estos casos identificados, y la norma entiende que se afecta gravemente el patrimonio fiscal si se tratare, por ejemplo, de hechos que sean reiterados en un mismo ejercicio comercial. Pasando a la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, un tema que a mí me toca ver en el día a día, porque, como le comentaba María Teresa, yo soy oficial de cumplimiento de una sociedad anónima abierta. El proyecto también incorpora muchas modificaciones. Yo diría, para agruparlas, primero el proyecto amplía el círculo de personas que acarrean la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Segundo, amplía considerablemente el catálogo de delitos que afectan a las personas jurídicas. Yo le he escuchado a un par de abogados penalistas expertos en la materia que sería el catálogo de delitos más extenso del mundo. Pero la respuesta de eso frente a los autores del proyecto es decir, oye, no debiese existir el catálogo de delitos. Todos los delitos de por así decirlo, contemplados en la legislación común debieran serles aplicables a las personas jurídicas. Esto, en el catálogo, aunque sea muy amplio, igual se acota eso. Pero bueno, es un desafío para las personas que nos dedicamos al compliance, ¿no es cierto?
Tercero, se elimina como presupuesto de la responsabilidad penal el beneficio o provecho. Y cuarto, se incluye la figura del supervisor. Respecto al primer punto, el proyecto, la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, la 20393, aplica hoy a las personas jurídicas de derecho privado y empresas del Estado. El proyecto amplía esas categorías y, por ejemplo, incluye a sociedades y universidades, partidos políticos y personas jurídicas religiosas de derecho público. Respecto de las personas que acarrean, del círculo de personas que acarrean la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la ley actual, como primer presupuesto de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, establece que básicamente acarrean la responsabilidad penal de la persona jurídica la plana mayor y los que están inmediatamente debajo de la plana mayor. El proyecto amplía considerablemente eso e incluye a todas las personas que desarrollan funciones en la empresa, tengan la función que tengan, y además a los prestadores de servicios, cosa que es una novedad. Respecto al catálogo de delitos, se amplía considerablemente el catálogo de delitos, como les adelantaba, se incorporan las categorías de delito a las que hacía mención Julio, y a modo de ejemplo, se incorpora en el catálogo de la 20393 el uso de información privilegiada, el ocultamiento o entrega de información falsa solicitado por el Fiscal Nacional Económico, y los tipos penales a los que yo hacía referencia recién respecto a la ley de sociedad anónima, la entrega de información falsa o incompleta a una SA, y la imposición de acuerdos en juntas de accionistas o directores. Como referencia, la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas hoy contiene un catálogo de 14 delitos. A los 4 originales, más bien son 3 originales, después se incorporó la recepción, se incorporaron 8 tipos penales de aplicación transversal, por así decirlo, con la ley 21.121 del año 2018, que son claro, la negociación incompatible, el soborno entre particulares, la apropiación indebida y la administración desleal. Se incorporaron 4 más los 4 originales. Entonces diríamos que de los 14 delitos hay 8 que tienen aplicación transversal, 4 que se incorporaron, que ya se los adelantaba con la nueva ley del Senapesca en el año 2019, que tiene una especificidad porque por supuesto que está incorporado en el giro de las empresas que se dediquen a la pesca, ¿no es cierto? Y hay 2 tipos penales que se incorporaron en el contexto del COVID, de la pandemia. Pero esto se los digo para que comparen el catálogo actual de 14 delitos con lo que se nos vendría, ¿no es cierto?, de aprobarse el proyecto tal cual está. Como tercer elemento relevante, creemos nosotros, de modificación de la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, están la modificación de los presupuestos o elementos de la responsabilidad penal. Hoy día, la ley establece como presupuesto de la responsabilidad penal de las personas jurídicas el primero, ¿no es cierto?, que ya se lo adelantaba, que es que los delitos fueran cometidos por, básicamente, la plana mayor, los que están inmediatamente bajo la plana mayor. Segundo, el delito fuera cometido en interés, provecho directo a la persona jurídica. Y tercero, que la comisión del delito sea consecuencia del incumplimiento por parte de la persona jurídica de los deberes de dirección y supervisión. Los deberes de dirección y supervisión no están definidos en la ley, pero el fallo del caso Corpesca nos ayudó a hacernos alguna idea de lo que se entiende por deberes de dirección y supervisión, ¿no es cierto? Porque cuando el tribunal, lo penal, condena a Corpesca y le impone una multa de 10.000 UTM y la sanción de publicar un inserto de la sentencia en un diario de circulación nacional, justificando la condena del incumplimiento de los deberes de dirección y supervisión, dice, primero, Corpesca no tenía un modelo de prevención de delitos implementado en la época de comisión de los delitos. Segundo, cuando lo implementó un MPD tipo, no ajustado al giro a los riesgos propios de la empresa. Tercero, tenía un encargado de prevención que no era conocido por la administración. Y cuarto, además de ese encargado de prevención de delitos, primero no tenía acceso a la alta administración, que era un subgerente. Y segundo, por supuesto que no tenía ninguna autonomía. Entonces, eso nos da, considerando la ley actual, lo que se entiende más o menos por deberes de dirección y supervisión, y nos da luces de cuándo se entienden o se entenderían cumplidos esos deberes.
porque no basta solo la implementación de un modelo. Pero el proyecto modifica esos 3 presupuestos actuales, eliminando primero el de impuesto-provecho. Y segundo, modificando también el tercer presupuesto que yo les indicaba, que era respecto a los deberes de dirección y supervisión. Y básicamente lo que establece la ley es que el proyecto, ¿no es cierto? Es decir, primero, los presupuestos son cuando el delito fuere cometido por cualquier persona que desarrolle funciones en la empresa o un prestador de servicio. Y segundo, siempre que la perpetración del delito se vea favorecida o facilitada por la falta de implementación efectiva de un modelo adecuado de prevención de tales delitos por parte de la persona jurídica. Ahora, ¿qué se entiende implementación efectiva de un MPD cuando tenemos un catálogo de delitos muy, muy extenso? Eso es algo que está por verse, ¿no es cierto? Y es un tremendo desafío para aquellos que nos dedicamos a los temas de compliance en las empresas. Y como cuarto elemento relevante de modificación a la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, destacamos la incorporación de la figura de la supervisión de la persona jurídica. El supervisor es básicamente un empleado público, es un funcionario público, más bien, designado por el tribunal y que tiene por objeto asegurar la elaboración, implementación y mejora efectiva de un adecuado sistema de prevención de delitos. Hay quedan muchas preguntas respecto de la interacción de este funcionario con las distintas áreas de la empresa, porque básicamente el compliance en las empresas es de puerta abierta, ¿no es cierto? Y el rol del oficial de cumplimiento no es meterse en la administración, ni en las decisiones de negocio, ni nada, pero si va a estar tan acotada la función de este supervisor, puede que no pueda implementar tan efectivamente, ¿no es cierto?, un modelo de prevención de delitos considerando el giro de la empresa. Entonces, estos también son desafíos que impone este proyecto. Dicho todo lo anterior, parece que las empresas, si el proyecto se aprueba tal cual está, van a pasar a un cumplimiento por defecto de la ley, ¿no es cierto? Y ya el modelo de compliance ya no va a ser puramente normativo, ¿no es cierto? En la actualidad las compañías lo que hacen es crear matrices de riesgo, de identificar uno a uno los riesgos asociados al giro de la compañía, al tamaño, al nivel de complejidad, pero con un catálogo de delitos, de casi 100 delitos. ¿Qué van a hacer las empresas? Van a hacer matrices de riesgo y van a identificar 300 situaciones de riesgo, no van a poder hacerlo, ¿no es cierto? Esto va a ser poco práctico. Entonces, creemos nosotros que las compañías van a pasar, las empresas van a pasar a modelos de cumplimiento de índole ético, ¿no es cierto? Creen verdaderas culturas de cumplimiento en la organización y que le proporcionen lineamientos generales a los funcionarios de las empresas y también a los prestadores de servicios respecto a cómo deben desenvolverse en el ejercicio de sus funciones. Pero está por verse eso. Por último, lo que les teníamos preparado con Julio era algunas conclusiones en base a lo que se ha publicado en el proyecto y a lo que nosotros le hemos mencionado en esta breve presentación. Las conclusiones son básicamente 5, pero por supuesto que pueden ser muchas más. La primera, como les comentaba Julio, el proyecto modifica muchos cuerpos legales creando un nuevo sistema de penas para delitos que se circunscriben en el ámbito corporativo, empresarial, con el foco en la mediana y en la gran empresa. El segundo, a lo que yo hacía referencia hace pocos instantes, son la cantidad de modificaciones que incorpora la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, ampliando considerablemente el catálogo de delitos y además modificando los presupuestos de la responsabilidad penal. Tercero, pareciera que el proyecto establece como punta de lanza o primera reacción del derecho penal frente a la comisión de un delito económico, ¿no es cierto?, la pena de cárcel. Cuarto, en línea con esto último, parece que el proyecto tiene por objeto, ¿no es cierto?, o es una reacción, por así decirlo, frente a un descontento social, frente a la sensación de suerte de impunidad, ¿no es cierto?, de los grandes empresarios de las grandes empresas frente a los delitos cuello y corbata. Pero creemos nosotros que, teniendo eso en mente y siendo una reacción a esa sensación de impunidad, se castigan con igual severidad delitos de alta connotación pública como defraudaciones tributarias, colusiones, escándalo económico, con otras situaciones particulares que no tienen,
que no tienen las mismas características de distinta índole. Entonces, se mete todo al mismo saco, por decirlo, y creemos que crea un sistema extraordinariamente severo para situaciones particulares que no tienen el reproche, ¿no es cierto? Y quinto, ese de los seminarios en los que me ha tocado participar a mí y también a Julio, que este proyecto fue desarrollado por penalistas, ¿no es cierto? Y que tienen un gran entendimiento de la materia y es complejo de entender, ¿no es cierto? Para aquellos que no nos dedicamos a materias penales, lo que parece que no analizaron con el mismo detenimiento otras materias, como lo hicieron con las materias penales. Entonces, veremos lo que ocurre en el Senado, pero creemos que da el proyecto tal cual está para hacerle algunos cambios. Eso es lo que les teníamos. Muchas gracias. Muchas gracias por las intervenciones de los dos. Al parecer, nuestra natural preocupación por estos problemas, sin conocerlos a fondo, tenía bastante sustento. Tenemos algunas preguntas de nuestro público. Carolina Valenzuela pregunta sobre todo lo que se decomisa en estos hechos ilícitos, ya sea dinero, muebles. Perdón, ahí se me fue la pregunta. Pido disculpas, pero me cambiaron justo la pantalla. Ahí está, perdón, ya. Entonces, respecto de todo lo que se decomisa en estos hechos ilícitos, ya sea de dinero o bienes muebles o inmuebles, ¿dónde van a parar? ¿Forma parte de algún ítem en la rendición del presupuesto? Ella dice que siempre ha tenido esa duda. Yo creo que, sí, yo creo que hemos tenido todos. Sí, todos hemos tenido siempre esa duda. Yo no soy penalista, pero yo sé que hay un reglamento sobre la custodia de dinero incautados por el Ministerio Público que distingue entre los montos y ahí donde se destinan. Pero la pregunta, y yendo más allá de este proyecto de ley, porque es súper buena y completa, la respuesta no es una, porque depende en general el decomiso, el destino de los dineros o los muebles o muebles decomisados depende un poco del delito. Por ejemplo, yo sé que en materia de narcotráfico, los vehículos pueden ser destinados a la policía, los dineros pueden ser, y los inmuebles, entiendo, destinados a ciertas fundaciones que tienen por finalidad, ¿no es cierto?, recuperar a gente o rehabilitarla de la droga. Además, respecto de muebles o dinero obtenido de otros delitos, también pueden ser destinados a la comparación administrativa del Poder Judicial. Yo entiendo que como ese presupuesto fiscal es regulado por una ley, el dinero no se puede ocupar en el ejercicio presupuestario del año, pero ahí queda. Tratándose de algunas bienes muebles, también se llevan a la tía rica, conocida, ¿no es cierto?, la Dirección de Crédito Vendario, y ahí se rematan. Pero hay un reglamento que regula esta materia dependiendo del delito, del tipo del bien y cuando es dinero, de los montos. Ok, clarísimo. El reglamento que va a ser la custodia de los dineros incautados por el Ministerio Público, y hay un custodio, cómo se regula. Por eso no es una respuesta tan sencilla, tan fácil, pero una duda que sí, que se plantea bien seguido. ¿A dónde van los bienes incautados? Sí, sería bueno tener una rendición ordenada de eso. Bueno. Sí, exactamente. Victoria del Sol, Elvin, pregunta, respecto al planteamiento de lineamientos generales éticos, ¿cómo se armoniza eso con la naturaleza de los controles que deben ser precisos y concretos dentro de las unidades de gestión? No sé cuál de los dos quiere contestar. Yo creo que en Mundo, por tu cargo, yo creo que eso es una pregunta que naturalmente va a ti, pero que la contesto yo. No, yo creo que ese es un tremendo desafío, ¿no es cierto? Cómo alinear estas como declaraciones o estos objetivos de índole ético con el día a día, aterrizándolo a los riesgos particulares, a los protocolos que hoy tienen implementadas las compañías. Yo creo que van a ser clave las capacitaciones, el material que se distribuye en las capacitaciones y la comunicación permanente del oficial de cumplimiento con las distintas áreas de la compañía.
más que aterrizarlo a situaciones muy particulares, salvo que estas situaciones, por supuesto, que se repitan en el día a día, pero ese va a ser un tremendo desafío. Ese va a ser un tremendo desafío, sobre todo a las compañías que tienen operación, que tienen relación con proveedores, con clientes, interacción con funcionarios públicos. Ahí hay, con el regulador, hay muchas situaciones que se pueden dar, ¿no es cierto? Y va a haber que de alguna forma transmitir esos riesgos al personal, a los prestadores de servicios. Esa es otra también novedad del proyecto y que también va a ser un tremendo desafío. Cómo involucrar a los prestadores de servicios en el compliance de las compañías, en estas declaraciones éticas, porque hoy día, por ejemplo, el artículo 4, no lo modifica el proyecto, modifica el artículo 4, pero no en el sentido que voy a exponer, que básicamente establece la obligación de las personas jurídicas de incorporar cláusulas de los contratos de los empleados y los prestadores de servicios respecto de la normativa interna, en este caso el modelo de prevención de delitos. Pero ahora también incluyen el círculo de las personas que acarrean de la responsabilidad penal a las personas jurídicas, a los prestadores de servicios. Entonces, ¿cómo involucras tú realmente a los prestadores de servicios en tu compliance? Prestadores de servicios que no son exclusivos tuyos, ¿no es cierto? Que pueden prestar el servicio a distintas compañías. ¿Cómo vas a abarcar eso? Son tremendos desafíos que plantea el proyecto. Así que, desgraciadamente, no tengo una respuesta tan precisa, sino que solo esas declaraciones generales. Espero que sirvan de algo. Iñaki Lorenzo hace una pregunta en el mismo sentido y dice: ¿qué opinión le merece la eliminación respecto de la certidumbre que entregan las certificaciones del modelo de prevención de delitos? Sí, es súper buena la pregunta también, porque lo que permite las certificaciones, ¿no es cierto?, es darle trazabilidad al compliance. De acuerdo a la norma actual, y es facultativo a las empresas, si certifican o no sus modelos de prevención de delitos y su compliance. ¿Y cuál es la gracia que tiene el compliance? Al menos yo tengo esa experiencia interactuando con certificadores, es que levantan evidencia y van probando los controles, ¿no es cierto? Relación con proveedores, relación con funcionarios públicos, donaciones, regalos, atenciones, una pila de cosas. Y todo eso va quedando constancia y después eso se refleja en informes de seguimiento. Mundo, te voy a hacer una introducción a la casa que justo ahora se está yendo un poquito más bajo entrecortado y vi que en el chat lo estaban poniendo. Si puedes repetir la última parte, pero quizá un poco más alto, el volumen. Sí, perdón. Tenemos algún problema de internet por ahí que es clásico cuando uno quiere hablar cosas interesantes. Sí, perfecto. Pero si nos puedes repetir. Lo interesante, claro, está diciendo, si puedes repetir la última parte, que ahí nomás se te oye un poco más despacio. Lamento los problemas de conexión. Murphy, de todas maneras, probamos la conexión ayer. No, pero está bien, está perfecto. Murphy está metiendo la cola, pero bueno, lo que les comentaba es que se me fue un poco la onda, Julio. No, los programas de compliance, ¿qué se tienen? Sí, las certificaciones, perdón, las certificaciones. A ver, yo le he escuchado a algunos autores del proyecto que están en contra del formalismo, y ellos entienden como formalismo las certificaciones, ¿no es cierto?, la incorporación de las cláusulas del MPD en el contrato de trabajo, en la relación con los proveedores, como que no les gusta el formalismo y cree que quede una cultura de cumplimiento generalizada, pero que no sea tan, ¿no es cierto?, que no conste tanto los documentos. Pero ese perdón, Edmundo, que ahí se te corta de nuevo. Y respecto de la certeza que da el cumplimiento, ¿no se refieren a eso? Sí, desgraciadamente la validez de las certificaciones tampoco están probadas. Entonces, lo que sí dan trazabilidad al compliance. Y cuando la ley como está hoy día, la trazabilidad es re importante, ¿no es cierto? Muy importante no solo tener un programa de cumplimiento, sino que además acreditar que lo cumple, y que haces controles, y que levantas evidencia. Todo eso finalmente va a ser prueba que se presente en un tribunal en la eventualidad que se inicie una causa por la ley 2393. ¿Qué certeza da? Es una tremenda ayuda, como les digo, da trazabilidad. Lo que ocurre en adelante, veremos lo que sale del Senado, y sin perjuicio de las declaraciones de algunos autores del proyecto, el hecho concreto es que se mantuvo en el artículo 4 la obligación de incorporar estas cláusulas a las que yo hacía mención. Entonces, el formalismo es una ayuda, claro que es una ayuda, y la certificación también va a ser una ayuda. Para construir pruebas, finalmente. Para construir pruebas, para además auditar compliance,
porque el certificador es un tercero independiente, ¿no es cierto? Y tú implementas tu compliance. Lo que hace el certificador es hacerle seguimiento y poner a prueba tu compliance, por decirlo. Eso es relevante, creo yo. Aquí hay una pregunta muy interesante de María Teresa Muñoz, que dice que cree que el proyecto responde más bien a que ahora más que nunca la empresa es el actor, el gran actor económico, no las personas naturales. ¿Qué opinan? Julio. Sí, yo creo que tiene ahí un punto súper importante. En la empresa, son las personas que trabajan en la empresa. El proyecto, como les decía en un principio, por estos diversos grupos de delitos, agrupa todo. Tanto, ¿no es cierto?, el contexto de la empresa, o personas que, fuera de ese contexto, por el hecho solo de ser grande ejecutivo o tener un rol relevante dentro de la empresa, o incluso externos, pero prestando servicio a la empresa, entonces lo abarca todo. ¿Qué tan fácil o qué tan posible es desvincular una cosa de la otra? Yo creo que es muy difícil y por eso el proyecto lo abarca todo. Pero efectivamente la empresa, en cuanto a empresa, ha tomado un rol muy preponderante y yo creo que es bastante indiciario eso, el hecho de que se ha ido aumentando de manera bastante vertiginosa el catálogo de delitos de la persona jurídica, de la empresa en cuanto a empresa. Otra pregunta, tenemos aquí muchas preguntas, así que ha sido una muy buena exposición que ha despertado gran interés. Luis Bastías pregunta, en su opinión, ¿se vislumbran problemas de constitucionalidad básicamente desde la perspectiva de la igualdad de la ley y el trato discriminatorio? En las Ese ha sido el gran tema, como mirando el bosque de fuera, y con distancia. Dice, bueno, la primera gran pregunta es, ¿tenemos un estatuto penal distinto para los delitos económicos que para todos los demás delitos? Agravantes, atenuantes, penas sustitutivas, forma de calcular las multas. ¿Es más estricto? Parece ser que es más estricto de todas maneras. Entonces, ¿hay una discriminación? ¿Por qué no aplican las mismas penas sustitutivas que respecto de otros delitos? ¿O por qué tiene estas agravantes o atenuantes particulares? Esa es una gran duda que se ha planteado y es una de la parte, es la parte menos pacífica que tiene el proyecto en su globalidad. Entonces, efectivamente, hay un tema que se ha planteado mucho y es muy interesante la pregunta. ¿Por qué? Porque uno entra muchas veces al detalle del tipo, en las distintas legislaciones de cada uno se desempeña, y los penalistas obviamente transversal a todas ellas, pero esa mirada constitucionalista es súper relevante y yo creo que da para mucho, da para hacer una actividad sola dedicada a ese tema. Claro, y lo señala ahí también Luis Bastías y dice, hay diferencias, dice, en las empresas, sus directivos, qué pasa con los demás sujetos activos del delito, así que hay exactamente. muy importante que ha levantado. Claro, por el solo hecho de ser un gerente general, de ser director ejecutivo que tiene una posición jerárquica superior, ¿no es cierto? El delito se considera, o hay un agravante respecto a ese delito. Carolina Valenzuela, miren, tapados de preguntas, que ha sido muy interesante. Dice, ¿los servicios contables en qué situación legal quedan si no sometemos a la entrega de la información por parte del contribuyente? Si nos sometemos a la entrega de información por parte del contribuyente. ¿Se la repito? Sí, es que eso no está, sí, no está regulado el proyecto. Yo creo que es una gran duda en qué situación queda. La verdad es que no está. Okay. Queda en el aire. Marcela pregunta, ¿creen que en el proyecto de ley se consideran parámetros objetivos para el cálculo de las multas o quedan algunas en el ámbito de la subjetividad del sancionador? Y en tal buena pregunta también. Buena pregunta. Esto hablamos de los días multa. El valor del día multa se determina según el ingreso diario promedio. ¿Se acuerdan que lo comentamos? Durante el ingreso diario promedio del condenado durante el año anterior. Considera todos los ingresos, remuneraciones, rentas e ingresos de cualquier naturaleza. Pero el proyecto además se pone en el escenario que el ingreso diario promedio sea desproporcionadamente bajo en comparación con el patrimonio del condenado. Entonces, en ese caso, la ley dice que se revisarán muchos antecedentes que comentaba yo,
la renta, gasto obviamente, pero también el modo de vida, y otros factores relevantes. Entonces eso deja obviamente abierto a un campo amplio de discrecionalidad para que el juez pueda determinar, ¿no es cierto?, el ingreso promedio, ese inciso particular, pero en el resto de los casos es un cálculo matemático. Y aprovecho de comentarlo porque es un cálculo matemático que después aplica dependiendo de los días de cárcel. Entonces, va a un mínimo de 11 días multa hasta un máximo de 300, dependiendo cuál sea el presidio. ¿Podría yo hacer una pregunta? Obvio. Ustedes hablaron ahí, ¿qué pasa, la verdad, con cómo detectamos los carteles y qué efectos puede tener una querella obligatoria en caso de delación compensada? ¿Cómo podemos equilibrar eso? Sí, porque hoy día es discrecional, ¿no es cierto? Hoy día es discrecional. Y ahí se establece la querella obligatoria, lo cual obligatoria. Abre un gran debate que no es nuevo, es un debate que ya se ha planteado en los últimos grandes proyectos de ley. Y el año 2016, con el proyecto que reinstaló la sanción de cárcel para la colusión, porque había sido derogado, no sé, 20 años antes, o 10 años antes, no sé, lo que ocurrió fue que se planteó nuevamente quién va a tener la acción penal. Primera gran pregunta, Fiscal Nacional Económico o Ministerio Público Fiscal Nacional. Y lo segundo, que es lo que dices tú, ¿cuál va a ser, no es cierto, en qué situación podrá o no ejercerse la acción penal, presentarse una querella? Ya ha quedado abierto a discrecionalidad del Fiscal Nacional Económico. Lo que quiere hacer este proyecto es establecerlo como obligatorio, pero no siempre, sino que para los casos, ¿no es cierto?, de bienes de primera necesidad. Entonces, lo que se ha criticado el proyecto es, ¿conviene hacerlo o no? Pero también viene una crítica adicional, creo que es hiper importante, que el concepto de bienes de primera necesidad puede quedar un poco abierto. Entonces, algunos dicen, no, vamos a la canasta del consumidor, pero es que ahí viene un detalle extenso de bienes que uno cuenta desde las galletas sin azúcar, galletas con azúcar, postre en general, entonces es un postre bien de primera necesidad. Entonces, si bien el proyecto de ley nombra alguno, ya habla de servicios básicos como telecomunicaciones, agua, etcétera, deja abierto un poco el concepto. Entonces, yo creo que sería ideal poder ajustarlo un poco más, perfeccionarlo un poco más. La Fiscalía Nacional Económica actualmente tiene una guía que elaboró en que establece los criterios para determinar cuándo presentaría una querella, con la ley actual en que es discrecional. Y señala, obviamente, que si la conducta afecta bienes o servicios de consumo masivo o de primera necesidad, presentaría una querella, pero además agrega otros, siempre que se cumplan además otros requisitos, como por ejemplo que los efectos del hecho sean de gran magnitud, provoquen un impacto sistémico en el mercado. Estamos hablando de un bien de primera necesidad, pan, y dos almacenes de la esquina se coluden para subir el precio del pan, no van a producir un impacto en el mercado. Se van a perjudicar ellos, porque uno camina una cuadra más y puede comprar pan en la próxima para llegar a él. O para qué decir, ¿no es cierto?, dándose la medida, dos kiosqueros, imagínense la esquina Huérfanos con Miraflores, uno camina 10 pasos más y encuentra otro kiosco que compra la misma bebida. Entonces, al final, esa colusión no impacta en el mercado. Por tanto, la Fiscalía Nacional Económica dice, bienes y servicios de consumo masivo o de primera necesidad, pero que provoquen un impacto sistémico en los mercados. Y agrega además que se cumpla alguno de los siguientes dos presupuestos. Que tenga el hecho, no sé, el hecho se haya prolongado por un periodo de tiempo significativo, 3 años o más. O bien, que si bien no se haya prolongado por tanto tiempo, haya afectado a toda o gran parte del territorio nacional. Entonces ahí existe más claridad. Consumo masivo, o bien de primera necesidad. Que impacte los mercados. Y en tercer lugar, ¿no es cierto?, un efecto prolongado en el tiempo, 3 años o más, o bien que haya afectado a toda la parte del territorio nacional. Así queda más agotado, creo yo. Bueno, lamentablemente alguna experiencia hemos adquirido con la palabra esa de bienes de primera necesidad, que en la pandemia se recuerdan, hubo algunas restricciones y algunos problemas con aquello, porque un zapato para un niño que creció en 3 meses, 3 números, porque así crecen los adolescentes, ¿es o no es un artículo de primera necesidad? Es muy compleja esas definiciones.
Tenemos aquí otra pregunta de José Andrés, creo, porque dice José A, me parece que es José Andrés, que dice: ¿pasaremos de una obligación de medios de la empresa en cuanto a digerir y supervisar el comportamiento de su integrante a una obligación de resultado? O sea, en una implementación efectiva de un modelo de prevención de delitos en relación con estas modificaciones. Sí, yo creo, no sé si se me oye bien. ¿Está bien mi red ahora, Sí, no? Sí, ahora sí. mucho mejor. Va a ser que soy mejor, sí. Me alegro, me alegro. Lo da para pensar también, porque el presupuesto nuevo de responsabilidad penal es implementación efectiva. ¿Qué se entiende por implementación efectiva? ¿Que no se cometan delitos? Es imposible eso, ¿no es cierto? Cuando te pueden acarrear la responsabilidad penal desde el primer funcionario hasta un miembro del directorio, ¿no es cierto? Pareciera que es imposible prevenir los delitos, entonces ese no puede ser el estándar no puede ser de resultado y decir, tengo tan bien implementado mi MPD que es imposible que se cometan delitos, ¿no? Eso en la práctica va a ser imposible de cumplir, creo yo. Entonces, la verdad que yo creo que van a seguir siendo muy importantes algunos elementos que son importantes al día de hoy: operatividad del canal de denuncia, identificación de riesgos generales en este caso, ¿no es cierto? Eh, em, Protocolos y políticas que tengan por objeto tratar dichos riesgos, ¿no es cierto? Involucramiento de la alta administración, la designación de uno o más responsables para implementar este compliance, que es el encargado de prevención de delitos. Pareciera que esos van a seguir siendo pilares fundamentales del compliance de la empresa, pero pasar a algo que nos asegure un resultado en el sentido de que no se cometan delitos, eso es inviable para las empresas, inviable. Entonces, ahí viene la trazabilidad a la que yo hacía mención antes. Perfecto. Ya estamos ya casi en la hora. Les pediría a los dos a lo mejor alguna frase esperanzadora respecto de lo que han expuesto y darles de nuevo las gracias. Fue muy, muy interesante tenerlos acá, realmente un lujo, y eso se ve en todos los comentarios acá del chat. Muchas gracias, de verdad, y les doy un minutito a cada uno para su cierre esperanzador, por favor, y nos despedimos. Muchas gracias. Yo creo que este proyecto es un proyecto que está bien estructurado, ¿sí? Y es un proyecto positivo, incorpora delitos que realmente se echan de menos, por ejemplo, que hablamos en materia laboral respecto al pago a los trabajadores y de las imposiciones, y tiene aspectos medioambientales también que pueden ser positivos, pero yo creo que lo que falta al proyecto es que esas disciplinas se discutan con expertos que se dedican a esa área. Porque yo he visto que ha hecho ruido respecto de las personas que se desempeñan en todas esas disciplinas, que hay cosas que producen algunos cortocircuitos. Y en general yo creo que lo que se ha hecho también es la gran explicación, ¿por qué por el hecho que sea empresa o empresario o ejecutivo tiene que aplicarse un estatuto distinto, por ejemplo, en materia de sustitución de pena, o que sea, ¿no es cierto?, más estricto también para efecto de atenuantes o agravantes. También recojo el comentario que se ha hecho de tratar de evitar la discrecionalidad de los jueces. El tema de ingreso diario promedio que sea el año anterior y basta. No sé si es que el patrimonio del condenado en general tenga, ¿no es cierto?, que utilizarse, porque eso da para mucho. Yo creo que el ingreso diario promedio del año de condenado al año anterior es suficiente, y así a dar cosas que se pueden ajustar. No jamás votar este proyecto ni dejarlo de lado, al contrario, rescatarlo porque está muy bien hecho. La gente que lo hizo son grandes penalistas, lo mejor que tenemos en Chile. Entonces hay que simplemente ajustarlo y acompañar y colaborar y trabajar todos para que se haga un proyecto extraordinario. Buenísimo, Julio, gracias. Edmundo. María Teresa, a todos de nuevo les pido disculpas por el problema de red. Vamos a poner a disposición de todas maneras de los participantes la presentación. Va a quedar en el canal de YouTube, de todas maneras. Excelente. La presentación completa. Ya, impecable. Yo creo que algunas de las conclusiones que nosotros les comentamos, primero, pareciera desproporcionado, ¿no es cierto?, que la primera reacción frente a un delito económico sea la pena de cárcel, por así decirlo, ¿no es cierto? Sin ser penalista, yo básicamente en la regulación penal corriente, por así decirlo,
La pena de cárcel se impone salvo en un delito muy grave, ¿no es cierto?, frente a una reincidencia. Aquí se olvida la reincidencia, se olvida la atenuante de irreprochable conducta anterior y se impone de una la pena de cárcel. Yo creo que eso es algo que hay que observar, la severidad, ¿no es cierto?, la sanción. Segundo, lo que decía Julio, pareciera que, no obstante ser expertos en derechos penales, los autores del proyecto, más que autores del proyecto, los asesores, ¿no es cierto?, del proyecto de la Cámara de Diputados, es bueno involucrar otras áreas para ver qué implicancias puede tener el proyecto si se aprueba tal cual está. Por ejemplo, la delación compensada, lo que comentaba. Y tercero, el proyecto tal cual está, volviendo a la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, impone un tremendo desafío al compliance en las empresas. Entonces yo creo que es bueno, faltó, ¿no es cierto?, creo yo, incorporar como eximente la responsabilidad penal la implementación de un modelo de prevención de delitos. Se incorporó como presupuesto la responsabilidad penal y podría entenderse que por ahí podrían eximirse responsabilidades las empresas, pero yo creo que sería mucho mejor ponerlo claramente como un eximente de responsabilidad, y la eliminación del provecho también es algo complicado, porque ese era el escudo que muchas empresas tenían, ¿no? Y el delito lo cometió un funcionario de la primera plana, pero claro, no tenía implementado un compliance, pero ese delito fue en provecho de quien cometió el delito, no de la empresa. Entonces ese era un escudo de defensa, por así decirlo. Elimina el provecho y es algo también que pone un desafío gigante para el compliance de las compañías. Le agradezco la invitación, María Teresa, encantado, y nada, que tengan todos un muy buen día. Eso, para nosotros fue un lujo tenerlos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias por sus preguntas y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.